Dios les bendiga, amigos de Escuela Dominical. Les habla la maestra Paola Ruiz. Para mí es una enorme bendición y un enorme privilegio el poderme dirigir una vez más hacia ustedes para poder compartir y aprender en esta clase de Escuela Dominical. Amén. Es una oportunidad maravillosa que solamente Dios nos concede y por esa razón hay que aprovecharla al máximo. Amén. El día de hoy vamos a hablar de la perseverancia. La perseverancia es una característica muy especial de los seres humanos y mucho más importante para nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo. ¿Pero por qué? Y eso es lo que precisamente vamos a ver en este video. Como texto base vamos a leer en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, en el versículo 13, donde nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo voy a repetir: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo creo que más o menos vamos entendiendo hacia dónde va el mensaje, ¿cierto que sí? Si nosotros buscamos en el diccionario o tratamos de definir la palabra perseverancia, vamos a encontrar que nos dice que traduce o significa o hace alusión a firmeza y constancia en la manera de ser o de orar. Y si buscamos sinónimos vamos a encontrar que significa permanecer, insistir y seguir. A manera de introducción quiero hablarles de una historia muy especial que se encuentra en la Biblia y está en el Evangelio de San Juan en el capítulo 5 en el versículo 1 en adelante, que nos hablan del paralítico de Betesda. Yo lo voy a ir leyendo, pero quiero que ustedes también me acompañen con su Biblia para que lo hagamos todos juntos. Amén. Está en el Evangelio de San Juan en el capítulo 5 versículo 1, que dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud, ¿sí? Aquí vamos a hacer una parada, un análisis. Había una multitud. La Biblia no nos dice que había 200, 300, ni 400, ni 500 personas. Una multitud. Y cuando hablamos de multitud estamos hablando de miles de personas que estaban en esas puertas. Y esas personas eran como, aquí nos describe la Biblia, que eran enfermos, eran ciegos, eran cojos y eran paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, es decir, a veces, no siempre, de tiempo en tiempo. No era siempre que descendía el ángel, a veces descendía el ángel, ¿sí?, al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, imagínense, niños, el anhelo de toda esa multitud, de todas esas personas, de poder descender al estanque cuando el ángel descendía para agitar el agua. Habían demasiadas personas que querían ser primeros. Yo me imagino la escena de muchas personas, tal vez con, con carpas en ese lugar, sin querer ir a sus casas, porque decían ellos dentro de sí: no, yo no me quiero ir a mi casa porque yo no me quiero perder el milagro. Es más, voy a montar una carpa aquí cerquita al pozo, para que cuando descienda el ángel yo sea el primero que entre al agua. Eran muchas personas, entonces imagínense la cantidad de personas que se habían mudado a ese lugar para poder recibir un milagro. Y en el versículo 5 nos sigue diciendo: y había allí un hombre que hacía 38 años. No era un año, no eran 2 años, no eran 3 años, 4, no, eran 38 años que estaba enfermo. 38 años con esa enfermedad. ¡Wow! Es demasiado tiempo. Yo creo que todos nosotros nos hemos enfermado. Y no han sido años, sino que han sido semanas, ¿verdad? Y esas semanas se nos hacen eternas y decimos: ay, Señor, ¿cuándo será que me voy a aliviar? Si tenemos gripa, si tenemos un dolor, no lo soportamos, ¿sí? Y eso que son semanas. Pero este hombre tenía 38 años de estar enfermo y de estar en esa condición. Y leemos en el versículo 6, donde nos dice: y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?
Y en el versículo 7 nos dice lo siguiente: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, imaginémonos la situación de este hombre, la frustración que tenía este hombre ya que tenía 38 años de estar enfermo. Cuando él escuchaba que el ángel descendía para agitar el agua, él hacía todo lo posible para llegar, pero cuando llegaba, ya habían otras personas que habían recibido ese milagro. Pero aún así, él todavía seguía en esas puertas, alrededor del estanque, con la esperanza de que algún día él iba a recibir un milagro. ¿Sí? Pero entonces el Señor le dice, entre tanto que yo voy descienda, pues antes otro desciende antes que yo. En versículo 8, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces miremos la fe que tenía este hombre. 38 años de estar enfermo. Aún seguía en esas puertas, en esos pórticos, porque decía él dentro de su corazón, imaginémonos la escena, decía él, bueno, aunque yo no tenga las capacidades ni los recursos para acercarme al estanque cuando el agua se agita, aún así yo voy a estar aquí porque tengo la esperanza de que algún día va a llegar mi milagro. Él perseveró, él siguió constante, él siguió en ese sitio, a pesar que no se podía mover, a pesar de que no se podía mover. Pero gloria a Dios que Jesús llegó en ese instante y lo vio en esa condición y le dio su milagro, le dio la sanidad, le dio lo que él estaba anhelando por 38 años, niños, por 38 años. Jesús llegó y lo que él no había podido recibir en 38 años, Jesús se lo dio en un instante. Estos son los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Me emociono cuando leo esa palabra. Pero también hay que hacer énfasis en que la perseverancia de aquel hombre fue demasiada, ¿sí? Él no tomó una actitud de decir, no, ya, llevo 30 años aquí, parece que nunca voy a tener la oportunidad de llegar a ese estanque. Mejor me voy para mi casa y me muero en mi casa porque ya no hay nada más que hacer. No, 38 años constante, perseverante, siguió allí en ese lugar con la certeza, con el anhelo de que algún día iba a recibir un milagro. Amén. Entonces, esta palabra tiene una aplicación muy importante y muy especial para la vida de nosotros, tanto en la vida secular como en la vida cristiana. En la vida secular podemos decir que necesitamos perseverancia con nuestros estudios, ¿sí? Con nuestros quehaceres, con nuestros proyectos de vida. A veces nosotros en el colegio estamos cansados de estudiar y no queremos estudiar, queremos jugar con los amigos, qué sé yo, hasta tal punto de estar en esto de perder el año. Pero hay que tener perseverancia, hay que seguir, hay que ser constantes en el estudio para poder ganar el año, para poder terminar el high school, como le dicen aquí, para poder terminar la universidad. Se necesita tener perseverancia, hay que seguir, porque cuando lo hacemos va a haber un sentimiento de satisfacción, de haber podido terminar nuestros estudios, de decir, wow, perseveré, insistí, seguí constante y hoy puedo tener un diploma en mis manos, de un certificado que dice que he podido terminar mis estudios. Esto es algo bonito y es algo grande para nosotros los seres humanos en la vida secular, en la vida del diario vivir que nosotros tenemos. Amén. Y en la vida cristiana de nosotros también es muy necesaria y es importante la perseverancia, niños. Saben que la vida cristiana muchas veces hemos escuchado que no será color de rosas, no será siempre sin problemas, no. Como todos nosotros los seres humanos vamos a tener circunstancias difíciles, momentos bajos que llegan a nuestra vida, pero aún con todo esto, nuestro deber es perseverar.
seguir, ser constantes a pesar de lo que estemos sintiendo, a pesar de lo que estemos viviendo. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. Y como leíamos al principio, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es una característica fundamental en la vida de nosotros como creyentes. Necesitamos perseverar en este camino. Necesitamos seguir creyendo en Jesucristo. Necesitamos creer en Él a pesar de lo que me puedan decir en el colegio, a pesar de lo que me puedan decir mis amigos. Necesitamos seguir creyendo que Jesús sigue siendo el Salvador del mundo, que Jesús sigue siendo la esperanza de este mundo. Necesitamos seguir creyendo que Jesús va a venir por su iglesia, que algún día estaremos con Él en el cielo, alabándole y glorificándole. Necesitamos seguir creyendo, seguir teniendo fe, seguir teniendo esa convicción de que un día, de que algún día estaremos con Él en el cielo para siempre y eternamente. Este tipo de perseverancia es la que el Señor está esperando de su iglesia hoy en día. No solamente de los adultos mayores, de los ancianos, no. Esto también es para los jóvenes, adolescentes y para los niños también. Necesitamos perseverar a pesar de que lo que vemos a nuestro alrededor nos da un panorama triste o confuso. No. Creer, seguir creyendo, perseverar en que Cristo me dará en el cielo la corona que Él ha prometido a sus hijos. Amén. Esto se llama perseverancia, constancia, seguir, firmeza. No importa lo que me digan, no importa lo que pase. Yo tengo que ser perseverante. Yo tengo que perseverar en el camino, en lo que Dios me ha enseñado, en lo que mis padres me han enseñado, de que Jesús es el único que me puede dar felicidad, de que en Él yo estoy completo. En esto tenemos que perseverar hoy más que nunca. Amén. Bueno, niños, este es el pensamiento que el Señor me ha puesto en el corazón de compartirles a cada uno de ustedes. Espero que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y que pueda hacer eco en lo más profundo de nuestro ser y decirnos: necesito perseverar, necesito seguir, necesito estar firme a pesar de lo que venga, a pesar de los fuertes vientos. Yo voy a estar firme creyendo mi mirada en Jesucristo, porque Él un día volverá por su iglesia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración en estos momentos, a decirle a Dios que nos ayude a poner esa palabra por obra, que la guardemos en lo más profundo de nuestros corazones y que esté siempre aquí, que pueda dar fruto al 100%. Amén. Vamos todos a orar en esta hora. Soberano Dios y Padre Celestial, amantísimo Dios, te doy las gracias por tu palabra, porque nos hablas, porque siempre estás atento a nosotros para aconsejarnos, para mandarnos una palabra de aliento, para mandarnos una palabra de fuerza, de ánimo. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Permítenos, Señor Jesús, ser hacedores de ella, guardarla en nuestros corazones, ponerla por obra, Señor Jesús, y más en este tiempo. Que podamos perseverar, Señor Jesús, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que me digan mis amigos, el colegio, las personas a mi alrededor. Es seguir perseverando, es seguir siendo firme de que tú eres fiel, que tú volverás por tu iglesia, Señor Jesús, y que tenemos que ser firmes en los principios, en los valores que tú nos has enseñado desde el principio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria al nombre de Jesús. Gracias por ese mensaje que Dios nos ha permitido compartir en esta hora. Gracias a Dios por él. Así que los dejo con la canción de fondo y la que vimos al principio. Espero que les guste, que se las aprenda. Voy a seguir a Jesús, voy a seguir confiando en Él. Amén. Entonces, no siendo más, nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga a todos. Viniste del cielo, me amaste, todo dejaste, viniste a salvarme, tu vida entregaste, me amaste, para que yo viva, viniste a salvarme.
más y creo